Y les cuento que, bueno, yo me llamo David del Toro, como decía Luis Aleman, mi patrocinador, al que le voy a estar eternamente agradecido. Ahorita, antes de estar en este espacio, le, le decía, bueno, lo que pasa es que tú eres mi patrocinador actual. Tranquilo, Luis, que nunca en mi vida lo quiero cambiar. Siempre voy a estar eternamente agradecido contigo porque me diste la oportunidad de llegar a Inmunotech. Este proyecto Inmunotech lo conocí yo en el 2013, pero cuando yo lo conocí, la empresa no estaba dispuesta todavía a abrir los países sudamericanos. Yo en ese momento me encontraba viviendo en Perú y pues viajé hasta México, conocí la compañía, conocí el producto, me enamoré tremendamente de ellos, pero lamentablemente en ese momento las directrices de la compañía me dijeron: no, señor, tranquilo que usted no es el único que ha venido a invitarnos a los países sudamericanos, pero nosotros no estamos interesados en ese mercado, ese no es nuestro mercado. Y me tocó regresarme nuevamente para Perú, empecé a consumir el producto, mi familia, algunos conocidos, algunos amigos, con unos testimonios increíbles. Pero les cuento un poquitico de mí. La mayoría ya me conocen, han escuchado muchísimo de mi historia. Yo tuve la oportunidad de hacerme platino dentro de Inmunotech. Yo me firmé el 20 de octubre del 2018 y justamente 9 meses después tuve la oportunidad de ser platino en la compañía. Pero bueno, esto es gracias a Dios, gracias a la empresa, gracias al corporativo, gracias a los equipos, tanto las líneas ascendentes como descendentes. Gracias también a muchísimo trabajo, gracias a muchísimo esfuerzo, pero de todas maneras es muy bonito todo esto que se está viviendo acá, pero yo les quiero contar lo siguiente de que ese platino no se hizo en 9 meses, ese platino se hizo en todo el tiempo que yo tengo en este momento conociendo las redes de mercadeo. Y justamente cuando escuchábamos hablar ahorita a Luis, pues les cuento que mi historia es muy diferente a la historia de Luis. Yo soy campesino, hijo de padres campesinos, papá agricultor, mamá ama de casa, y cuando teníamos 6 años, pues mi papá le propone a mi mamá que saquen a Juan Carlos. Somos 4 hermanos, yo soy el segundo de ellos, y pues Juan Carlos, mi hermano mayor, me lleva 2 años de edad, y pues cuando yo tenía 6, él tenía 8, así que papá un día le propone a mi mamá, bueno, ya Juan Carlos sabe leer, sacamos a Juan Carlos de estudiar para que se vaya a trabajar conmigo a agricultura, y pues yo entraba a estudiar para aprender a leer, y luego yo aprendí a leer, salía de la escuela, me iba a trabajar con papá y entraba mi otro hermano a estudiar. Pues mi mamá se para de la mesita donde estaba ese día, nunca lo puedo olvidar, siempre recuerdo mi historia desde que yo tenía 6 años justamente por ese episodio, y pues mamá dice: no, todos mis hijos van a estudiar, y se fue mi mamá a trabajar a las casas de familia. Pues trabajar en casas de familia es un trabajo honroso porque muchas personas en este momento en el mundo lo hacen, viven de esta labor, pero lo tedioso para mí, lo muy cruel para mí, es cuando una vez mi mamá nos cuenta de tantos sufrimientos y tantas cosas que pasaba allí, mucho trabajo, e incluso en algunas casas donde trabajaba, tenía que llevar la alimentación para esas casas porque pues no se podían alimentar de lo que había allí en estas casas, y a mí eso me pareció tan duro. O sea, yo viendo a mi mamá partiendo el pedacito de panela, no sé cómo le llaman en tu país, sé que me están viendo de varios países, pero acá al dulce, a lo que viene de la caña de azúcar, le llamamos la panela. En Perú, por ejemplo, le llaman chancaca. Y pues yo viendo a mi mamá partiendo el pedacito de panela y llevándoselo para el trabajo, y un frasquito de leche. Mi papá siempre ha tenido una vaquita que le ha gustado cuidar, entonces llevaba la panela, el pedacito el poquito de leche, la panela y un pedacito de pan. Y mira, a los 6 años a mí me pareció tan cruel eso, me pareció tan duro. Y le digo a mi mamá: mami, un día te voy a sacar de trabajar cuando yo me gane 5 millones de pesos. 5 millones de pesos, yo no sé de dónde me saqué la cifra, porque para las personas que me ven de otros países, en este momento 5 millones de pesos pueden ser más o menos $1,800 por ahí.
y pues seguramente en algún lado escuché esa cifra y me gustó, y mi mamá se reía cuando yo le decía eso, pues yo tenía 6 años, pero no sabía yo que recién en ese momento partía o nacía mi más grande dificultad para yo poder llegar a ser quien soy. Son dos grandes dificultades las que he tenido que enfrentar, y son justamente la limitación económica, que en realidad no es una limitación tan grande, porque muchas personas en la vida tienen grandes limitaciones económicas y lo superan. Pero definitivamente este tema de la limitación económica me llevó a mi peor problema, que ese sí fue realmente un inconveniente en mi vida, y fue el tema de la complejidad. Me convertí en una persona exageradamente acomplejado, demasiadamente acomplejado. Yo siempre, ya en este momento puedo bromear con eso, pero en ese momento era algo muy duro. Yo siempre digo que yo tenía títulos, grados, posgrados, magíster, en todo ese tema de los complejos, y lamentablemente todas las personas en este momento tímidas esconden debajo de esa timidez una gran inseguridad, y es justamente lo que le impide a miles y miles y miles de personas tener en este momento un resultado en esta industria maravillosa del network marketing, o en esta empresa Inmunotech. La mayoría de personas sufren de esta enfermedad de la timidez, y por la timidez es que no le pueden llegar a hablar a otra persona, no pueden prospectar, les da pena, o simplemente a los primeros 10 no, o 15 no, o 20 no, ya están desistiendo del proyecto, y lamentablemente es un trabajo que tenemos que hacer interno, y por eso yo siempre digo que el elemento número uno, el más importante para que una persona tenga resultados en redes de mercadeo, definitivamente es el ser, trabajar en nosotros. Todo lo que fue mi niñez, mi adolescencia y casi mi juventud, bueno, todavía estoy un poquito joven, pero hasta que yo tenía más o menos, dígase, 23 años, era exageradamente acomplejado. El hecho de no tener dinero para vestirme como yo quería, para ir a los lugares que yo quería, vivir en donde yo quería, tener un auto, todo eso me llevó a ser exageradamente acomplejado, a tal punto que yo no era capaz de sostener la mirada ante nadie. Podía ser una persona que estuviese de pronto barriendo la calle, pero yo estaba complejado. O sea, yo siempre a todas las personas les hablaba, pero yo automáticamente quitaba la mirada. En el colegio, recuerdo que una vez cuando salí de la primaria y pasé a la secundaria, pues resulta de que la profesora le dice a mi mamá que mejor que me llevase para la casa, porque era tanto el trauma psicológico que yo tenía en el colegio, que la profesora decía que esto me estaba afectando muchísimo más y que era mejor que yo estuviese en mi casa. Y me obligaba siempre a estudiar. Y yo seguía con ese sueño muy profundo, muy guardadito por allá, de que mi mamá definitivamente yo la iba a sacar de trabajar. Llegó el punto, hubo 3 momentos de mi vida en los que yo decidí quitarme la vida. Nunca pensé en colgarme de un lazo o en hacer alguna otra cosa, siempre pensé fue en echarme al río, y fue planeado. Esto fue planeado 3 veces. Cuando salía del colegio, yo esperaba que todos mis compañeros salieran primero que yo, y me quedaba de último, y ya yo decía, bueno, hoy es el día porque mi vida es demasiado miserable. Yo recuerdo que yo lloraba en las noches en mi casa, y yo pensaba, Dios mío, qué tortura tan tremenda yo tener que ir mañana al colegio y saber que los compañeros me pegaban, me estrujaban, me regaban la media mañana. Aquí en Colombia se llama que cuando llevamos el fiambre para el colegio, a aquellas personas que no tenemos dinero para comprar en el descanso, entonces llevamos la coca, le decimos al fiambre, le decimos la coca, y pues para mí era una tortura el tener que ir todos los días al colegio y saber que los compañeros me regaban. Muchas veces me regaron la coca encima de los libros, encima de los cuadernos, y era muy duro para mí. Entonces el levantarme todos los días a ir al colegio no era nada bonito para mí, era una tortura muy fuerte. Y entonces cuando pensé en quitarme la vida, yo decía, bueno, y sí, mi vida es muy miserable, ya a partir de hoy ya voy a descansar.
Y recuerdo que en esas oportunidades, que fueron tres, me paré saliendo del colegio, había un puentecito que cruzaba el río y el andencito realmente era bajo, uno se podía parar fácilmente ahí. Y recuerdo que yo me paraba en ese andencito y yo ya estaba por lanzarme, pero siempre venía a mi mente mi motor, siempre, siempre. Y por eso yo le digo a las personas, tienes que tener un motor, algo que te impulse, algo que no te deje caer, algo que cuando tú digas no puedo más, no me quiero levantar, no quiero seguir emprendiendo, algo que te diga lo tienes que hacer. Y en mi caso era mi mamá. Mi mamá, yo siempre decía, bueno, si yo me lanzo al río, ¿quién va a sacar a mi mamá de trabajar de las casas de familia? Y entonces yo cerraba los ojos y ya para aventarme allá al río, y yo decía, pues bueno, me voy a demorar 2 minutos dando volteretas ahí, ya simplemente voy a descansar, pero siempre llegaba el recuerdo y mi mamá va a seguir trabajando en las casas de familia porque veía que mis hermanos tenían otros sueños de casarse ni de hacer otras cosas y como que esa responsabilidad estaba sobre mis hombros. Y entonces me bajaba del murito y decía, no, mejor no me voy a echar al río porque entonces mi mamá, ¿quién la va a sacar de trabajar? Y eso pasó exactamente las 3 veces y les cuento que cuando ya decidí que no me iba a matar, que no me iba a quitar la vida, yo sí tomé una decisión y era de que mi vida era tan triste, tan miserable, decía yo, de que yo no quería seguir viviendo esa vida y me cansé de todo lo que era difícil, me cansé de todo ese montón de limitaciones y me tocó el otro camino que era mucho más difícil, el de echarme al río, simplemente me echaba al río y ya fue, pero el otro camino era muy fuerte porque era el camino del aprendizaje, era el camino de la preparación, era el camino hacia el liderazgo, hacia los resultados. Y era ese camino que me exigía que cuando yo fui a la universidad a sacar una carrera, un título, pues obviamente no lo pude hacer por este mismo problema. Fui a la universidad semana y media y luego simplemente no regresé. Fue un choque social para mí muy fuerte y nunca regresé. Pero cuando tomo esta decisión de que yo no quería seguir siendo miserable, no quería seguir siendo pobre y no quería seguir viviendo todas esas dificultades, pues me voy por este camino del emprendimiento con las redes de mercadeo y fue un choque fuerte de muchos años, de muchos años. Solamente el hecho de aprender a hablar en público para mí fue una cosa, un salto cuántico, porque de pasar a agacharle la cabeza a una persona que estaba riendo en la calle, a pararme en una tarima enfrente de 100 personas, 200, fue un proceso muy fuerte. Tuve muchos mentores, personas que sigo muchísimo, un Robert Kiyosaki, un Jim Rohn, y tengo varias personas que he encontrado en el camino. Miguel Ángel Cornejo me encanta. Y tengo otras personas que se acercaron a mí, me dieron la mano y me empezaron a hacer terapias para que yo aprendiese a hablar en público. La primera vez que me paré en una tarima a hablar de un proyecto de redes de mercadeo, se me olvidó el nombre de la empresa, se me nubló por completo la mente, yo ya estaba más o menos preparado, pero ese día se me nubló por completo la mente, se me olvidó el nombre de la empresa y yo recuerdo que yo buscaba así por todo el salón el nombre de la empresa y habían pendones, gigantografías por ahí, pero era tanto el susto que yo tenía que yo no los veía y se me olvidó el nombre y las personas me chiflaron, se rieron de mí, pero era tanta la determinación que yo tenía a emprender y a surgir en este campo que a la siguiente semana yo le pedí el favor a las personas que estaban representando, que yo quería hacer la presentación, casi que no me dejan porque nos dijeron, no, tú nos vas a quemar las personas, o sea, no lo puedes hacer. Y yo les decía, yo sí puedo, insistí, hasta que lo hice. Y me permitieron hacerlo, y ya me paré, lo hice un poquito tímido, con vergüenza, con pena, pero luego lo hice y lo seguí haciendo y lo volví a hacer y lo volví a hacer y lo volví a hacer. Y llegué a un momento donde ustedes ya me han visto, donde me siento súper exageradamente cómodo con 100, 200, 1000, 2000, 10,000 personas enfrente mío. Aprendí a hacer esa conexión con las personas. Y es más, me llego a sentir mal cuando me toca hacer una reunión con 2, 3, 4, 5 personas, porque ya quiero masas, quiero volumen, quiero muchas personas enfrente mío. Y justamente otro reto me lo enseñó el año pasado, el 2020, el hecho de tenerme que sentar aquí a mirar solamente esta camarita, esa lucecita verde, e imaginarme que todos ustedes están allá detrás de la cámara
Ese fue otro reto, fue otro choque muy fuerte para mí porque aprendí a hacer la conexión con las personas, pero no con la cámara. Y yo sabía que habían cámaras por ahí, pero yo estaba haciendo conexión era con las personas, pero no solamente con la cámara. Y pues aquí otro reto cumplido. Así que señores, yo les he dicho a ustedes en conferencias de que a mí me gustaría convertirme en sangre, convertirme en energía para meterme por las venas y por el cuerpo de todas las personas que me dicen que no son capaces, porque sí son capaces. Y absolutamente todos podemos llegar al platino y simplemente tenemos que tener una decisión sostenida para que solamente la sueltes cuando tengas el resultado en mano. Y hay una poltrona de platino principal, esperándolos a todos ustedes. Y las personas que no lleguen es simplemente porque ustedes no quieren llegar. Perdónenme la expresión, es simplemente porque no les da la gana, porque en este momento Inmunotech, en mis 20 años, un poquito más, que tengo de conocer la industria de redes de mercadeo, es la mejor compañía, no porque yo lo diga, es porque los resultados lo demuestran, es porque la solidez de la compañía lo demuestra, es porque el producto que tenemos, el Inmunocal, lo demuestra, es porque el plan de mercadeo lo demuestra, es porque el corporativo lo demuestra, es porque Mauricio Domensay lo demuestra, es porque toda la oportunidad como tal lo demuestra y definitivamente todos podemos llegar. Y justamente la historia es mucho más larga. De hecho, hay una historia muy bonita. Cuando yo entro justamente a Inmunotech, ya lo tenía absolutamente todo, lo perdí absolutamente todo y vuelvo a ingresar a Inmunotech sin nada, incluso sin la credibilidad de las personas que ya me seguían, porque nos habíamos quemado en uno de esos programas fantasiosos que te dicen que vas a ser rico de la noche a la mañana. Yo también caí ahí, yo también fui víctima y perdí la credibilidad de todas las personas y lamentablemente pierdo esto que era muy importante para mí e ingreso a Inmunotech desde cero, pero ya con una mentalidad de platino, con una visión muy clara, y es así como llego al platino en 9 meses. Así que hoy justamente nos acompañan unas personas maravillosas que tengo el honor, tengo la fortuna de que hacen parte de mi equipo. Muchas personas que en este momento nos ven